Y recarga, listo. Entonces les pregunto qué averiguaron, qué encontraron sobre relaciones de puntos y líneas. O como tal, mínimas distancias. Pues, profe, lo que yo vi del Wellman era que, digamos, la mínima distancia, digamos, de un punto a una línea era la distancia perpendicular, pero que no siempre se tomaba esa distancia porque, digamos, a veces influía, digamos, ellos ponían un ejemplo, digamos, de las galerías que debían recorrer, digamos, los mineros, eh, pues para extraer carbón. Entonces ellos decían que, pues que a veces esas galerías tenían cierta pendiente. Entonces eso implicaba como que, o sea, la mínima distancia no tuviera como 90 grados con respecto a la línea, un punto con respecto a la línea 90 grados, sino que tuviera cierto ángulo de pendiente. Y ellos sacaban también no solo por ese método lineal, o sea, ellos llamaban el método lineal para sacar esa mínima distancia y llevaban todo como que a la longitud verdadera y todo eso y determinan ahí como la distancia perpendicular. Pero también ellos lo sacaban con un método que se llama el método del plano, que básicamente era lo mismo, llevar todo como que a la longitud verdadera y, y obtener la mínima distancia que es la perpendicular. Sí, básicamente ahí está. Entonces nos vemos el viernes. No, pero sí, se usa en ese sentido, se usa mucho en minería. O sea, los civiles usan mucho esto. De, y sobre todo también, por ejemplo, van a hacer líneas de túneles y todo eso. Entonces quieren determinar si determinadas líneas o férreas o lo que sea se van a encontrar, por ejemplo, cuando atraviesan una montaña. ¿Sí? Y pues también hay veces hay que tener en cuenta la pendiente del terreno. Hay veces es perpendicular, hay veces la distancia más corta, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a ver acá. Bueno, entonces, básicamente son estas. Vamos a ver las relaciones punto-línea, relación línea-línea y mínimas distancias. ¿Ok? Entonces, esto ya lo mencionamos un poco cuando hablamos de las definiciones, pero pues lo vamos a profundizar un poco más. Entonces, la primera relación es el punto sobre y exterior a una recta. Entonces hay dos casos, ¿sí? Cuando un punto está sobre una recta en todas sus proyecciones, entonces ese punto pertenece a la recta, ¿ok? Y si sobre un plano, un punto aparentemente está sobre ella, pero en otro plano de proyección está por fuera de ella, pues el punto no pertenece a la recta, ¿ok? Entonces eso lo vemos en este caso. eh, Vemos que el punto, por ejemplo, veamos el punto 7. Si vemos el punto 7 está acá, vengan, lo resaltamos con un color rojo. Vean que el punto 7 está acá, el punto 7 está acá y el punto 7 está acá. Entonces vemos que en las tres vistas, en la superior, frontal y lateral, el punto aparece sobre la recta. Entonces, de acuerdo a esta definición, entonces ese punto 7 pertenece a la recta. Ahora si nos vamos con el punto 8, ok, vemos que aquí está en la recta, aquí está en la recta, pero en la vista lateral está por fuera de la recta. Entonces, en ese caso, el punto no pertenece a la recta. Igual que acá. Aquí sí fue más directo porque pues el 5 y 5 aparecieron acá, pero 6 inmediatamente en la vista inferior, en la vista frontal, perdón, ya estuvo por fuera. La recomendación es que siempre debe haber al menos 3 vistas para estar seguro. Con dos, vean, por ejemplo, puede pasar esto. 5 5 puede pasar lo que pasó acá. 8 está acá, pero resulta que en la vista lateral no está. Entonces siempre tomar ya sea la lateral o pues como no tenemos cómo sacar una vista lateral, porque no tenemos la proyección sobre ese plano, lo más fácil es sacar una vista auxiliar
¿sí? Aquí haríamos otra vista auxiliar para verificar si efectivamente este punto 5 es de la recta, pertenece a la recta. ¿Ok? Entonces al menos siempre se requieren 3 para determinarlo. Con 2 no es suficiente. Con 2 podemos estar cometiendo errores. Ah, esperen que aquí active esto. Spotlight, listo. Ahora, esta será la relación punto-línea. Muy fácil. Es solo una relación, por así decirlo. En líneas puede haber 3 relaciones. 4, perdón. Entonces las líneas se pueden cortar, se pueden cruzar. Obviamente, pues pueden ser paralelas o pueden ser perpendiculares. ¿Sí? 4 líneas se pueden cruzar, se pueden relacionar de estas 4 formas. Entonces, ¿cuándo se cruzan? No hay puntos comunes y pertenecen a diferentes planos. ¿Cuándo se cortan? Cuando el punto de corte aparece sobre todas las proyecciones. ¿Qué quiere decir eso? Que el punto parece como si fuese una proyección en todas las proyecciones. Entonces vamos a ver eso. Entonces, líneas que se cortan. Existe un punto de contacto y este punto está alineado en todas las proyecciones. Entonces veamos el punto A. Sigamos, entonces aquí aparece y al hacer una proyección de ese punto, más que hacer una proyección es que tenga su correspondencia en la vista frontal. Al igual que todos los puntos, si ustedes se dan cuenta, todos los puntos aquí aparecen proyectados. Está aquí, el 1, no importa la distancia que tengan respecto a la línea de referencia, tiene su correspondiente en el plano inferior. Bueno, en el plano frontal. Si las líneas se cortan, quiere decir que hay un punto donde en serio se cruzan las líneas, donde en serio se tocan en el espacio. Entonces, ese punto va a tener su correspondiente en todas las vistas. ¿Ok? Entonces, ahí es cuando las líneas se cortan. ¿Entendido? Ahora, si son líneas que se cruzan, ¿ok? Entonces sucede cuando dos líneas, sin ser paralelas necesariamente, no tienen ningún punto de contacto. No hay puntos comunes, sino particulares en cada línea. ¿Qué quiere decir? Que parece, estos son cruces, estos son cortes aparentes, pero resulta que si hacemos la proyección, acá, veamos que no hay un punto de corte, donde está R y donde está S está acá, y sucede lo mismo con este M y N. Aquí aparece que se cruce, que se cortan, pero pues si uno hace la proyección en la vista, en la vista siguiente, ya sea en la superior o en la frontal, resulta que esas dos líneas no hay un cruce, no hay un corte, sino un cruce entre ellas dos. Aquí sí hay una correspondencia de los puntos, 1 con 1, 3 con 3, 2 con 2 y 4 con 4. ¿Entendido? Entonces, esas son las dos relaciones. Se cruzan, es cuando son cortes aparentes que se dan es por la vista que yo estoy usando. Entonces, al usar yo esta vista frontal, entonces hago que las líneas se parecen como si se tocaran ahí, pero en realidad es una relación espacial. ¿Sí? No hay ningún punto de contacto entre ellas. Solamente que la vista es la que me hace pensar hay un corte, pero en realidad solo se están cruzando en esa vista. ¿Vale? ¿Hasta ahí bien? Fácil, ¿no? Entonces ya vimos aquí, la línea pertenece al plano, a la línea, cuando se cortan, cuando se cruzan. ¿Ok? Esto es importantísimo porque esto determina mínimas distancias. Casi siempre ustedes hacen mínimas distancias de líneas que se cruzan. No tiene sentido hacer mínimas distancias de líneas que se cortan porque pues ya se cortaron. Y yo lo que necesito determinar es eso, la mínima distancia entre las líneas. Entonces, si hay dos líneas que se cortan, pues no hay mínima distancia. Entonces, siempre los ejercicios de mínimas distancias y esos ejercicios topográficos así van a ser de este sentido, líneas que se cruzan. Y está el ejercicio es determinar estas distancias. ¿Ok? Ya lo vamos a ver. Dos líneas paralelas, entonces son rectas. Dos rectas son paralelas cuando no se cortan ni se cruzan. O sea, no pasa ni esto ni esto. ¿Ok? Tiene la misma dirección e igual ángulo. ¿Qué quiere decir dirección y ángulo? Basado en lo que vimos de topografía. ¿Cuál es la dirección y cuál es el ángulo? Exacto.
Entonces prácticamente tienen el mismo rumbo. Recordemos que el rumbo es el ángulo más el sentido. Ahí le dicen dirección e igual ángulo. Bueno, varían los términos. ¿Listo? Esto es importante. Si vemos aquí, entonces estas líneas tienen el mismo ángulo y la misma dirección. ¿Sí? Es importante que si son paralelas en el espacio, son paralelas en todas las proyecciones. ¿Ok? Y hay casos donde se pueden ver una línea sobre la otra. Entonces aquí vemos estas dos líneas, AB y MN. ¿Ok? Aquí vemos que tienen el mismo ángulo, tienen el mismo rumbo, las dos líneas. ¿Ok? Recordemos que el rumbo lo medimos aquí arriba. ¿Listo? Y en todas las vistas las vemos paralelas. Entonces aquí las vemos paralelas y aquí también las vemos paralelas. ¿Qué quiere decir entonces? Que esas líneas son Profesor, paralelas. una pregunta. Sí, señor. Estas líneas son oblicuas, ¿sí? Sí, 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 sí. Ah, ok, ok, listo, profe, ya. Entonces son paralelas en el espacio porque las estamos viendo paralelas en sus dos vistas. ¿Ok? Aquí sí no es necesario una tercera vista, a diferencia del punto sobre la línea. Aquí con dos proyecciones ya nos sirve para determinar si son paralelas o no. Y aquí está el caso donde las líneas se pueden solapar. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, vemos la línea 1, 2 y la línea 3, 4. Entonces no la vamos a ver acá también como paralelas, pero al verla en la proyección superior como paralelas y al verlas en esta proyección que se solapan una sobre otra, también podemos decir que esas líneas son paralelas. Entonces se pueden presentar los dos casos. Tienen que ser muy cuidadosos en esto. ¿Ok? Entonces paralelas en los dos planos, perdón, en las dos proyecciones, o paralela y eh, esto sería como colineales o coincidentes. Las veo como una sola línea. ¿Vale? Ahora, estas eran las líneas paralelas. Estas eran las relaciones entre líneas paralelas. Ahora también podemos tener líneas perpendiculares. Entonces, ¿qué son líneas perpendiculares? Pues ya sabemos que son las líneas que forman 90 grados en su punto de corte. ¿Ok? Se dice que son perpendiculares si al formar el ángulo de 90, si al formar el ángulo de 90 grados, al menos una de las rectas está en verdadera longitud. ¿Entendido? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para yo poder decir que ese ángulo es de 90 grados, al menos una de las rectas que forman ese ángulo, pues tiene que estar en verdadera longitud. Lo vimos más o menos el viernes y lo hemos visto en topografía, que se relaciona con la verdadera forma y tamaño del plano o verdadera magnitud del plano. ¿Sí? Entonces aquí para poder decir que dos líneas son perpendiculares, con que una esté en verdadera longitud, pues es suficiente. Vemos aquí este ejemplo. Tenemos este ángulo, este plano. ¿Ok? Y aquí se dice que tiene 90 grados. Aquí parece que tiene 90 grados, pero aquí no tenemos ninguno de estos dos en verdadera longitud como para decir que está a 90 grados. Si nosotros decimos, bueno, aquí este está en verdadera longitud, ¿podemos decir que este está a 90 grados? Pues no podemos decir porque el que está en verdadera longitud no es el que me está formando el ángulo de 90 grados. ¿Ok? Caso contrario de lo que sucede aquí, que aquí tenemos, bueno, aquí un ángulo aparente y en la vista siguiente vemos que aquí sí se forman 90 grados. Se forman 90 grados y está en verdadera longitud. Entonces, efectivamente, este acá sí se podemos decir que está en verdadera, que este ángulo sí es de 90 grados. ¿Ok? Entonces, con uno que esté en verdadera longitud, basta. Si están los dos, pues maravilloso. Pero con uno basta. ¿Ok? Listo. Eso eran las relaciones. ¿Dudas hasta acá? Antes de empezar con las mínimas distancias. Uy, carajo, se enloqueció esto. Ya. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? ¿Todo bien? Listo. Entonces empecemos con mínimas distancias y empezamos con la primera de ellas, que es la separación vertical.
Entonces, estas como ya les dije, las distancias, las mínimas distancias se presentan son en líneas que se cortan o se cruzan, ¿qué dicen? Y se cruzan. Que se cruzan. Porque si se cortan, pues no tiene sentido. Entonces, la separación vertical es la distancia que se refleja en la vista de techo. Recordemos vista de techo, también le dicen vista superior, de un punto de cruce de las líneas en su vista. Aquí está mal escrito esto. Listo. En su vista frontal, porque no estamos viendo aquí la vista inferior, ¿no? ¿Ok? Punto de cruce. Entonces tenemos este punto de cruce MN. Subrayémoslo. Acá está mi punto de cruce MN. Entonces yo vengo y trazo la correspondencia siendo perpendicular a la línea de referencia. Mando la línea. Ok. Determino los puntos de cruce en la recta de 1, 2, en la recta 3, 4. Y no es más que venir y tomar esta distancia. ¿Ok? Y esa sería la separación vertical de dos líneas. Importante, no se hace de aquí a acá. ¿Listo? Separación vertical. Solamente los puntos de cruce de la vista frontal los proyecto en la vista superior y determino esa distancia. ¿Ok? Ahora aquí. La menor distancia normal desde un punto a una línea recta. ¿Qué arreglo tenemos? Me imagino que no sé si lo alcanzan a ver, pero aquí tenemos un punto. Tenemos la recta AB, ¿sí? Y tenemos un punto M, exterior a la línea, obviamente. ¿Por qué es exterior? ¿Por qué podemos decir que está exterior? Señores, Tiene continuidad. señor, O sea, no está contenida en la línea, ¿no? no aparece dentro del plano. Del plano no, de la recta. No está contenida en la recta. ¿Listo? Entonces, podemos decir, listo, está externa a la recta. Entonces, la menor distancia normal, ¿qué quiere decir normal? Cuando algo es normal, como en AutoCAD, cuando nosotros activamos la normalidad, es esto. ¿Qué forma qué? Un ángulo de 90 grados. ¿Cierto o no cierto? Entonces, esa es la primera acotación. Es la distancia perpendicular que se lleva del punto a la recta. Entonces, quiere decir que es algo así. Pero, ¿qué pasa? ¿Yo por qué no lo puedo hacer así acá? ¿Por qué creen? Porque no es en verdadera longitud. Sí, porque este ángulo yo no tengo la certeza de que tenga 90 grados. ¿Por qué? Porque es un ángulo espacial. No tengo ni idea si es en serio es así, porque también puede estar acá, puede estar acá, ¿ok? Entonces, alguna de las dos tiene que estar en verdadera longitud para poder decir esa línea está en verdad, esa línea tiene 90 grados respecto a la línea AB. Tenemos en cuenta que va a ser una línea imaginaria, ¿no? O sea, yo no voy a trazar una línea desde M a N, desde el M a la recta AB, ¿no? Voy a determinar en la distancia. Siguiente instrucción. La recta, para poderlo determinar, entonces lo más conveniente es hacer la recta como un punto. Y hay dos formas de solucionarla, con el método lineal o el método del plano, que por ahí ya los mencionó Sarmiento, igual los vamos a ver. Bueno, entonces ya sabemos que la distancia perpendicular, ¿ok? ¿Por qué se hace la anotación acá? Porque pues hay otros tipos de distancias. Entonces cuando nos llegan la menor distancia normal desde un punto a una línea recta, entonces estamos hablando de la distancia perpendicular. ¿Listo?
Y el procedimiento es llevarla como, a verla como un punto. Entonces vamos a ver, primero hagámoslo por el método lineal. ¿Qué tenemos que hacer? Pues llevar a ver la línea como como un punto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo llevamos una recta a verse como un punto? Con varias vistas auxiliares. Sí, y para poder ver una línea como un punto, ¿cómo tengo que haberla visto antes? En su En verdadera verdadera. longitud. Exacto. También por ahí creo que Ana María o Orozco fue la que habló o Emily. Bueno, una chica habló. Emily creo que fue la que intervino también. Entonces, efectivamente, para poder ver una línea, por eso vimos antes topografía, para poder ver una recta como un punto, pues previamente tuve que verla en verdadera longitud. Entonces tengo que hacer esos dos pasos acá, porque recordemos que la recta debe estar reflejada como un punto, ya sea por el método lineal o por el método del plano. Entonces vemos acá, tenemos la recta AB, tenemos la recta AB, tenemos el punto M. ¿Qué hacemos? Pues trazamos una línea, la línea de referencia. ¿Cómo tiene que estar esta línea de referencia? Paralela a la recta. Paralela a la recta AB. ¿Listo? Tiene que ser paralela a la recta AB. Nunca olviden nombrar las vistas. ¿Listo? ¿Ok? ¿Y qué vengo y hago después? ¿Cuál es el siguiente paso? Tomar terceras distancias. Tomar Exacto. las vistas. Exacto. Aunque bueno, les falta un paso. Proyectar las líneas. ¿Sí? No se les olvide esto. Mandan las líneas de referencia. Las líneas de proyección que son ¿qué? Perpendiculares a la línea de referencia. ¿Ok? Acá, acá, tin, tin, tin. Y vienen y toman las terceras distancias. ¿Desde dónde toma las distancias? Si esta es la 1, 2, 3. Entonces toma las distancias. Esta distancia de acá, hagámoslas con varias líneas. ¿Sí? Esta recta de acá, esta distancia de acá, es la distancia de acá. Esta distancia de aquí, es esta distancia. Y el punto M también lo tengo que reflejar, siendo entonces la línea, la distancia verde, que es esta de acá. ¿Listo? ¿Y qué hago después? Pues bueno, unir los dos puntos A, B y ya tengo listo la línea en su verdadera longitud. Después, ¿qué seguiría? Ahí sí se traza la perpendicular entre M y la línea, ¿no? No, no porque tengo que llevarla, espera que ahora me enloquecí. Tengo que llevarla a verla como un punto. Entonces, después de esto, tengo que hacer otra vista Otra auxiliar, vista. ¿sí? Que sea perpendicular a esta línea en verdadera longitud. Y ahí sí la veo como un punto. Entonces, básicamente es esto. Entonces, trazo esta línea de referencia, proyecto los puntos, ¿sí? A y B tienen la misma línea de proyección y el punto M. Siempre perpendicular a esto, ¿ok? A la línea de referencia que trace. Entonces, en este caso, lo primero que trazo es la línea de referencia. Bueno, y vengo y tomo las distancias. ¿Desde dónde tomaría las distancias? Bueno, pues esta es la 1, esta es la 2, entonces son estas distancias de acá. ¿Listo? Una vez que tomé esas distancias, pues voy a encontrar, si nos damos cuenta, A y B están a la misma distancia, entonces pues obviamente voy a tener aquí el punto AB y este va a ser el punto M. Bueno,
¿Qué hago? Entonces, ahora sí puedo coger aquí, señores, y unir estas dos líneas. Estoy viendo la recta como un punto. En realidad aquí estamos aquí con esto. ¿Listo? La estoy viendo como un punto. Y ahora sí puedo venir, si quieren unir esta recta, si la quieren unir, no es necesario. Pero esta sí es la mínima distancia en verdadera longitud. Normal. Entonces vienen y toman aquí la medida. ¿Vale? También pueden determinar la proyección de esa línea en verdad, en esa mínima distancia la pueden proyectar si quieren. ¿Cómo se hace? Con otra vista auxiliar. No. En realidad ya tengo acá, lo que tengo que hacer es devolverme. Ujú. ¿Cómo me devuelvo? O sea, tratarla. Ah, no, no. ¿Cómo se les ocurre que me devuelvo? Ya tengo aquí esto, ya lo medí, ya reporté mi valor. O sea, en realidad estos ejercicios lo que yo espero y busco es esto, la mínima distancia. Entonces esto tiene un valor X metros. Profe, no sé, a mí se me ocurre tomar esa distancia para cada punto de la línea, o sea, tomar esa misma distancia para cada uno de los puntos. Mm, ¿Pero usted cree que esta distancia se cumple en todos los puntos? No, yo diría que no. No, no, Pero, no, o profe, sea, proyectarla con las líneas, pues como dijo usted. Exacto, pero ¿cómo se proyecta? Porque aquí no tengo otra Pues, distancia para medir las terceras distancias, ¿o sí? Porque en profe, realidad lo que tengo que hacer es a partir de acá me voy para acá, ajá, después me exacto. voy para acá y después me voy para acá. ¿Sí? O sea, ujú, tengo que proyectar esta linecita roja, Esa la tengo que línea, proyectar en tres planos. Entonces, ¿cómo se hace? Basado en lo que hemos visto en todo este semestre. mm, yo diría que de la longitud verdadera, mandarlo a la tercera distancia, que es la horizontal. No mentiras, de la longitud verdadera, pero perpendicular, ¿sí me hago entender? ¿Sí está? Ajá, mandarlo a la horizontal porque ya tenemos esa distancia y pues es la misma distancia. ¿Sí me va a entender? Ujú. Pero ¿y dónde lo ubico? Pues yo diría, o sea, hay Porque que acá, ubicar listo, entonces me dice, listo, entonces hagamos tercera distancia. ¿Dónde ubico el punto M? Acá y para llevarlo acá. el n. El N, porque el N es el punto, por así decirlo, el punto de intersección entre esas dos líneas. Ujú, N, estoy hablando de N. ¿Dónde ubico N acá? Acá. Porque N puede estar en muchas partes acá, puede estar en muchas partes acá y puede estar en muchas partes acá. Entonces, ¿dónde ubico eso? ¿Cómo ubico ese punto N? Hay dos formas. Bueno, dos formas, no, dos deducciones. Que uno puede decir, listo, es por acá. Y no hay que tomar terceras distancias ni nada. Porque no tengo de dónde tomar terceras distancias. Porque uno diría, bueno, pues tome estas distancias de acá, pues son las mismas distancias de acá, pero pues ¿qué distancias están acá? Porque listo, si el punto N, pues va a tener, no importa dónde yo lo ubique, pues sí va a tener esta distancia de acá. Y vean que siempre va a estar la misma. Si N está acá, si N está acá, si N está acá, no importa dónde esté, pues siempre va a tener la misma distancia. Entonces, por ahí no es el asunto. Entonces, ¿cómo se les ocurre? Pues yo lo marcaría donde se cruza la línea de proyección con la recta. La línea de proyección, esta, No, por ejemplo, en el plano A, en el plano la A, línea de exacto, hablemos así. proyección, En el plano A, la línea de proyección del punto M, donde se cruza con la recta, ahí sería N. ¿y cómo se cruzan? O O sea, sea, sí, usted me dice que mande una línea desde acá. sí, la de proyección con la otra M, la del plano H.
ahí donde se cruza esa de proyección con la recta, ese sería el punto. ¿Así? ¿Y este punto? Sí, ¿Así? ¿Así lo dice usted? sí, señor. Bueno, ¿qué opinan los compañeros? ¿No? No, pero no es así. Usemos esto, muchachos. Aquí yo les dije, esperen que aquí hay algo importante. Pero le digo, se puede deducir de dos formas, pero aquí hay uno muy importante. Esto. Se dice que son perpendiculares si al formar el ángulo de 90 grados, al menos una de las rectas está en verdadera longitud. ¿Ok? Entonces, esa es una forma. Se dice que son a 90 grados, si una de las rectas está en verdadera longitud. Entonces, ¿dónde tenemos aquí rectas en verdadera longitud? Pues el plano A, En el plano A. Entonces, pues, ¿ahí qué haría? pues sería buscar una línea perpendicular de la recta B que pase por el punto M. Exacto. Es una recta desde M que sea, pues, perpendicular a la recta B. ¿Ok? Y esto, como tiene 90 grados, ¿ok? Y está en verdadera longitud, entonces podemos decir, esta línea tiene 90 grados. Y esa línea, como está a 90 grados en la verdadera longitud, pues es normal, ¿sí? Pero, pues yo ponerme aquí a buscar 90 grados, pues es un poquito complicado, ¿no? Me toca sacar el transportador o sacar la escuadra y todo el asunto. Hay otra forma más fácil de hacerla, que sale por deducción. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy viendo esta línea aquí en verdadera longitud, esta línea de acá, supongamos la línea MN. MN es la distancia, la mínima distancia la vamos a tratar como si fuese una línea, pero es una línea imaginaria, pero es una línea. Entonces estoy viendo la línea MN en verdadera longitud acá. ¿Qué significa? Que en la anterior vista, ¿cómo la vi? ¿Cómo la estaba viendo? ¿O cómo se presenta en la vista anterior? En verdadera longitud. ¿Perdón? Emily, Horizontal, paralela al plano. paralela al plano, listo, con eso ya determino todo. ¿Paralela a qué? A mi plano, a mi línea de referencia. ¿Cuál es mi línea de referencia? Esta de acá. Entonces lo que tengo que hacer es venir y trazar una línea que sea paralela a este plano, a esta línea de referencia, que obviamente pues va a ser perpendicular a esta recta, pero pues sale por, ahí sí como decimos, sale por construcción. No me tengo que venir a poner, no tengo que venir aquí, tomar el transportador y medir 90 grados, sino que automáticamente yo vengo y trazo una línea desde M que sea paralela a la línea de referencia. ¿Por qué? Porque como aquí la estoy viendo en verdad, ya en verdadera longitud, entonces yo me acuerdo de mis términos, de mis definiciones, y yo sé que si veo algo en verdadera longitud, significa que anteriormente lo estaba viendo paralela a la línea de referencia. Lo vemos acá. La estoy viendo en verdadera longitud. En la vista anterior, la estoy viendo esa recta paralela a la línea de referencia. Entonces es aplicación de los términos. Entonces vengo, trazo la línea paralela acá a la línea de referencia y ahí sí tengo la certeza que, por ejemplo, bueno, pasemos a la siguiente vista, ¿sí? Paralela. Y ahí sí ya puedo decir que este es mi punto N, perdón. Ahí sí ya tengo un punto N. Aquí es imposible porque aquí como la recta la estoy viendo como un punto, entonces ya sé el orden, que estoy viendo primero B, después N y después A. Ok, pero de ahí no puedo saber nada porque ese punto N puede estar en muchas posiciones. ¿Cierto? Pero aquí al hacer este procedimiento de hacer la paralela a la línea de referencia, estoy asegurando que el punto N está acá. Y después que hago que ya llegue el punto N, pues lo proyecto. Ahí sí, como lo dijeron por ahí,
su correspondencia. Saco una línea desde N perpendicular a la línea de referencia acá, hallo esta intersección, hallo este punto aquí, y desde él vuelvo a trazar una recta perpendicular a la línea de referencia HF y determino ese punto de acá. ¿Sí? Entonces, el procedimiento es fácil. Una vez ya determine la verdadera longitud, me empiezo a devolver. Entonces, esto se parece un poco a los ejercicios de topografía, donde empezábamos como desde el final para llegar al principio. Aquí es parecido. Entonces, mi objetivo es este, determinar la verdadera longitud. Esa es parte del resultado. Pero casi siempre está bien visto que se trace esa línea en las demás proyecciones para hacerme una idea de cómo está la configuración espacial del arreglo. ¿Ok? Aquí, moraleja, veamos que este ángulo es muy diferente a este ángulo y es muy diferente al ángulo en verdadera longitud, que es de 90 grados. ¿Sí? Entonces, por eso, siempre tengo que hacerlo y asegurarlo de esta forma, que esté en verdadera longitud. Bueno, y lo llevo a las correspondientes vistas horizontal y frontal. ¿Entendido? Sí, profe, una pregunta ahí. O sea, yo entendí todo lo que se hizo, ok, pero no entiendo es para qué buscar ese punto N en las vistas anteriores. ¿Para qué hallar el punto N? Es más una ayuda visual. ¿Ok? Ok, ok. Es una ayuda visual de, para hacerlo, sí, para poderlo ver, ¿sí? Porque que a mí me digan la mínima distancia, pues es una línea imaginaria, pero es mejor verla. ¿Ok? A mí me interesa es este valor, como les dije, me interesa este valor, ¿sí? Pero lo debo demostrar, lo debo mostrar en los ejercicios, que sea algo visual. Bueno, O sea, que en la tarea que el profe nos va a poner, nosotros tenemos que poner así también la línea ajá. en todas las vistas. Ujú. Ok, y esa también la mandamos en Ya hablamos visible, de la ¿cierto? tarea, ya hablamos No, se la puede mandar visible. Listo. Ok, gracias. Bueno, entonces estas son las mínimas distancias, la menor distancia normal desde un punto por el método lineal. Hay otro método, que es el método del plano. Entonces, si partimos desde el mismo ejercicio. Tenemos el mismo dibujo, recta B, punto M. ¿Ok? Entonces, el método del plano es ahora formar un plano, como lo dice su nombre, con los tres elementos que tengo. ¿Cuáles son bueno, los dos elementos que tengo? La línea y el punto. Entonces, esta era mi línea original. ¿Listo? Esta era mi línea original. Y este es mi punto externo a esa línea original. Entonces, hallo un plano. Me invento un plano ahí. ¿Ok? ¿Qué hago después? ¿Qué se les ocurre que tengo que hacer después? Ya formé el plano. ¿Ah? Entonces formé el plano. Normalmente con un plano, ¿yo qué puedo hacer? Parecido como si fuésemos a hallar la verdadera magnitud del plano. Entonces, trazo una recta horizontal paralela a HF. Entonces, a partir de ese plano, hay una recta PQ. Subrayémosla acá con un color verde. Aquí. Recta PQ.
¿sí? Me la invento, puede ser acá, en cualquier punto. Lo que yo quiero hacer es, ¿qué creen que quiero hacer acá? Quiero llevar ese plano que me acabo de inventar a verlo como un filo. ¿Listo? Entonces no importa donde yo me invente la recta, para ahorrar pasos, pues yo ¿qué hago? Creo esa recta que sea paralela a la línea de referencia. A partir de ella, ¿qué hago? Proyecto los puntos. Entonces estos son unas proyecciones. Lo único que hago es proyectar los puntos. Proyectar estos puntos. Y encontrar el corte sobre qué. Pues aquí sabemos que Q está cortando MB. Entonces yo vengo aquí y busco el corte en MB, que va a ser entonces acá. Por eso es importantísimo que ustedes nombren las aristas, los puntos, siempre póngales un nombre, una letra o un número. ¿Ok? Y vemos que el punto Q entonces corta a la recta B, entonces vengo y busco este punto Q, P, perdón. Ya tengo esa línea en verdadera longitud, que es lo que busco en realidad. Entonces a partir de ella, la proyecto, la estiro, por así decirlo. Trazo mi línea de referencia, perpendicular a ella, obviamente. Y pues trazo, bueno, aquí trazo todas las líneas. Tener cuidado que aquí M, la configuración que yo hice, M y N no tienen, ahí se alcanzan a ver, no sé si se alcanzan a ver que son dos líneas diferentes acá. Están muy cercanas, pero no son necesariamente iguales. ¿Listo? Entonces aquí está M, A y B. Hago esas proyecciones y pues voy a ver entonces por ende ese plano lo voy a ver como un filo después de tomar las terceras distancias. ¿Desde dónde tomo las distancias? Pues 1, 2, 3. Tomo las distancias desde acá. No es necesario proyectar PQ, o sea, tomar esta distancia obviamente pues va a salir al momento por construcción. ¿Por qué? Porque yo tengo esta línea proyectada y pues voy a saber que aquí están los puntos PQ. Obviamente no voy a tomar distancias de PQ. A mí me interesa es tomar distancias de A, B y M. A, B y M. ¿Listo? A, B y M. ¿Qué creen que hago después? Llevarlo a forma y tamaño verdadero. ¿Qué dicen los demás? Gracias, Sarmiento. Entonces el plano 2 fue crear la recta y generar una vista como un plano de filo. La vista 3 es ese plano de filo, llevarlo como si, a verlo como verdadera magnitud. ¿Qué garantizo yo cuando tengo verdadera magnitud? Que efectivamente, pues si tengo un plano en verdadera magnitud, todos sus lados y por ende sus ángulos están en verdadera longitud. ¿Sí o no? Entonces ustedes ya son unos duros en eso, entonces ya sabemos que pues tengo el plano de filo, ¿qué hago? Trazo una línea paralela a ese plano de filo, tomo terceras distancias, desde donde tomo las terceras distancias, 1, 2, 3, desde acá, estas son las distancias que voy a tomar, A, M y B, ¿entendido? Y listo, tengo mi planito A, B y M en verdadera magnitud, aquí ya lo tengo en verdadera magnitud. Entonces, como tengo certeza de que son los valores verdaderos, ¿qué quiere decir? Que esta línea está en verdadera longitud, esta está en verdadera longitud y esta, que es la que, por decirlo así, me interesa, también está en verdadera longitud. ¿Entendido? Entonces ahí sí puedo venir acá. Y a partir de ese punto, mandar una línea que sea perpendicular a la recta.
Aquí sí lo puedo hacer, ¿por qué? Porque la recta está en verdadera longitud. Entonces tengo esta recta está en verdadera longitud. Entonces tengo la certeza que esto está a 90 grados y entonces esta distancia va a ser mi mínima distancia. ¿Ok? Una vez entonces ya determiné la mínima distancia, entonces ya resolví la mitad del ejercicio. Ya dije cuánto era la verdadera distancia, tantos metros, tantos milímetros, lo que sea, pies, pulgadas, lo que sea. ¿Qué hago después? Pues fácil. Tengo la intersección de este punto. Ya sé dónde queda el punto N. Ya lo estoy viendo por fin. ¿Qué hago? Pues proyectar ese punto de adelante hacia atrás. Entonces mando la proyección que sea, pues obviamente paralela a estas líneas de proyección y pues por ende perpendicular a la recta B. Entonces mando la perpendicular, la tracé acá. ¿Ok? Una vez lo hallé, entonces desde este punto otra vez perpendicular a esta recta acá. Digamos que ahí. Acá. Y después de nuevo la perpendicular, la proyección perpendicular a esta recta HF va a ser como por ahí. ¿Ok? Y acá. Entonces ya estoy viendo dónde quedan los puntos N en cada caso. ¿Listo? Limpiar todos los dibujos. ¿Qué es eso? Es lo que acabamos de hacer. ¿Qué vemos? El ejercicio, el resultado es el mismo. ¿Qué creen? ¿Debería o no debería ser el mismo? ¿Cómo así? O sea, por los dos métodos. Sí. Sí, ¿Es el mismo resultado? yo diría que sí. ¿Qué dicen los demás? Yo creo que sí debería ser el mismo. Claro, el resultado es el mismo, porque la distancia es la misma. ¿Ok? La distancia no cambia. Cambias el método por el cual lo resuelvo. ¿Ok? Pero el resultado, o sea, si yo vengo y tomo esta mínima distancia acá, es la misma. Y pues obviamente sus proyecciones de ese punto, de esa recta MN, también debe ser el mismo. Siempre debe ser el mismo. Solo que pues en una hacemos unos pasos diferentes. Pero al final, cuando nosotros veamos esto, es exactamente igual que esto. ¿Ok? Entonces ya está de ustedes resolverlo por el método lineal o el método del plano. Bueno, ahora, esta era menor distancia. Llevamos dos menores distancias. La separación vertical y la menor distancia normal. ¿Ok? Ahora vamos a ver la menor distancia, o bueno, el plano que contiene una línea A y es paralelo a otra línea A. ¿Ok? Entonces, el plano que contiene una línea recta dada y es paralelo a otra línea A. Entonces, ¿cuál es el plano de ustedes acá? Entonces, organicémonos. Primero que todo, organicémonos. Vamos a subrayar las líneas AB. Ah, pero toca algo más grueso para que se vea. Tengo la línea AB. AB acá y AB acá. Y hagamos la en verde, la C. La CD. Listo, entonces por un punto cualquiera Z de la recta CD, trazar una recta XY paralela a la línea AB.
proyectar esta recta en la verdadera, en la vista superior, ¿ok? Establecer una línea de nivel desde X y Y, desde X y hallar su verdadera longitud. El plano formado por las rectas que se cortan es paralela a la línea AB, ¿sí? Y pues aquí hay un mensaje que dice que dos líneas que se cortan representan un plano únicamente cuando la intersección se puede proyectar entre vistas relacionadas como un punto. Entonces, dos líneas que se cortan representan un plano únicamente cuando la intersección se puede proyectar entre vistas relacionadas como un punto. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero ver? Es hallar un plano que sea paralelo, o bueno, determinar una línea que sea paralela a otra línea A, hallar un plano desde ella. O sea, básicamente es esta distancia de acá. ¿Listo? ¿Cómo se hace? Entonces, parecido al plano de perfil, al método del plano en las menores distancias, entonces por un punto cualquiera de Z, ¿sí? De la recta CD, es acá, trazo una línea paralela a la recta AB. Entonces escojo un punto cualquiera de la recta, aquí escogieron este, de la recta CD, y trazaron una línea XY que fuera paralela a la línea AB. Entonces trazaron esta recta por ese punto Z. Puede ser en cualquier punto. En cualquier punto, lo importante es que sea paralelo a B. ¿Listo? Y pues ustedes escogen el largo de la línea. Obviamente, pues el largo tiene que ser que corte, que se corte con la línea CD. O sea, ¿cuál es el objetivo? Yo quiero formar un plano en CD. A partir de CD, formar un plano. Entonces, pues yo no puedo formar un plano si solamente conozco una línea. Tengo que tener al menos dos líneas de ese plano para determinar que se forme un plano a partir de ellas. ¿Listo? Entonces, en el punto Z, escojo una intersección y a partir de él paso una línea, la línea XY que sea paralela a B, y obviamente pues esa línea XY la proyecto en su vista frontal, que vendría siendo este de acá. ¿Ok? La proyecto. Acá proyecto también el punto, debo proyectar el punto. Entonces yo les pregunto, señores, acá, ay no, con el chulito. Yo les pregunto aquí, este punto corresponde. ¿Qué longitudes van a tener? ¿Qué longitudes va a tener la recta? Porque yo vengo y tengo acá esto. Tengo, hagámosla más delgadita para que se alcance a ver. Yo proyecto estas líneas acá. ¿Qué creen? Yo proyecto esto acá. Proyecto esto acá. ¿Y dónde yo voy a saber los puntos de corte de esa línea? ¿Cómo se les ocurre que se puede proyectar esa También línea? debería ser paralela a la vista AF, sí, o sea, de la frontal, ¿no? Exacto, exactamente. Entonces yo quiero que sean paralelas a la línea AB y pues tienen que ser paralelas en el espacio. ¿Ok? Entonces al hacerlo, tengo que buscar que en la vista que estoy proyectando, aquí las instrucciones yo las puse de que hacía la línea en la vista frontal y la proyectaba en la superior. O también se puede al revés. La hago arriba y la proyecto abajo, o la hago abajo y la proyecto arriba. Lo importante es que si nos damos cuenta, como dice Emily, esta recta es paralela a AB
en el espacio. ¿Sí? AB acá y AB y Una pregunta. borremos esta señora. Borremos esta de Hay acá. uno como sabe qué tan larga tiene que ser XY. O No, sea, uno pone la podría ser más distancia. cortica o más. No, en realidad es Ah, ok. lo suficientemente larga, de tal forma que cruce la recta que tú estás creando. O sea, en realidad no importa qué tan larga sea. Lo importante es su orientación. Lo importante es que sea paralela a AB. ¿Listo? ¿Qué hago a partir ahora de ella? Entonces, a partir de ella, voy a hacer como si existiese aquí, como si yo formé, como si yo hubiese formado acá un plano. ¿Sí? A partir de esto, entonces, espacialmente voy a tener algo así. ¿Ok? C se une con X, sí. Con una especie de cometa. Recuerden que no los planos son triangulares como siempre lo hemos pensado. Puede tener, un plano es como un piso gigante, ¿sí? Y usted cuando habla de plano, escoge una porción pequeña de ese plano, como una porción representativa de ese plano, con la forma que usted quiera, ¿ok? Pero el plano es, por decirlo así, infinito. Y usted escoge una porción pequeñita. Entonces nosotros siempre escogemos la porción pequeñita del plano como un triángulo, porque es lo más fácil para representarlo, pero puede tener 30 líneas. Y con eso representa un plano. Aquí estamos representando un plano a partir de estas 4 aristas, de esos 4 vértices, formamos las 4 aristas. ¿Entendido? Entonces ahí es como si yo tuviese un plano imaginario. ¿Vale? Aquí tengo un plano imaginario. ¿Qué hago? Pues determino lo que siempre hago. Trazo una línea de nivel, que vendría siendo esta de acá. ¿Qué requisito tiene? Pues que es paralela a la línea de referencia. Esa línea de nivel, pues si la proyecto, la voy a ver aquí arriba en verdadera longitud, ¿cierto? A partir de ella, pues está en verdadera longitud, ahora la voy a ver como un punto. Entonces tengo mi línea de referencia por acá, ¿vale? Esta es mi línea de referencia, perpendicular a esa recta. Entonces, pues veré esa recta CD, la veré como un punto acá, como una línea, no importa. ¿Qué pasa? Estoy viendo aquí ese plano CY, CYXD, XD, CXDY, lo estoy viendo como una línea. Estoy viendo ese plano como un filo. ¿Entendido? No importa si estoy viéndolo aquí una de sus líneas y CD la estoy viendo como un punto, XY la estoy viendo como un punto. No. Mi Profe, interés, señor. es que no entendí. O sea, se traza una línea que intersecte las dos líneas en la Eh, vista superior las y dos de ahí líneas no. saco la... 2 líneas no. Determino en un punto Z, bueno, en realidad aquí las instrucciones de hacerlo desde abajo, en un punto Z, cualquiera, arbitrario, puede ser acá, Ah, acá, no, sí, acá, sí, sí, acá. sí, eso sí, profe. Lo Ah, que me ok. refiero es a la vista auxiliar. ¿Cómo la tomo? Con respecto a que, o sea, es perpendicular a qué. Perpendicular. Eh, paralela a qué, profe. A qué. ¿Esta? Y la vista auxiliar. Ah, ok, pues no va a ser paralela a ninguna, sino va a ser es perpendicular a esta. Ah, es eso. Ok. Lo tomo respecto al punto Es que en X. realidad nosotros siempre, por ejemplo, cuando vamos a hacer un plano, cuando vamos a ver en verdadera forma y tamaño de un plano, por ejemplo acá, lo que hacemos es hacer la línea perpendicular, la línea de referencia viene siendo perpendicular a la recta en verdadera longitud. ¿Ok? Eso es lo que yo busco, ver esa línea como un punto. Entonces aquí yo quiero ver eso, la línea que acabo de crear, la línea X, bueno aquí no le ponen Z, pero esta línea de nivel la vamos a poner como un color. ¿Sí? Lo que yo quiero ver es esta línea de nivel que está acá y que aquí está en verdadera longitud, la quiero ver como un punto. Para verla como un punto,
Como esto en teoría vendría siendo una línea contenida en el plano. ¿Sí se acuerdan de eso? Esta recta en verdad la longitud estaría perteneciente al plano. hace- pertenece a ese plano como tal. Sí, una Entonces, línea que se traza. Sí. exacto. Entonces aquí yo lo que hago es, a partir de esa línea en verdadera longitud, busco mi línea de referencia perpendicular a esa recta en verdadera longitud. Y como está perpendicular a esa recta en verdadera longitud, la lógica me dice que la vista auxiliar de una recta en verdadera longitud es un punto. Entonces esta línea de acá, la estoy viendo en algún momento por aquí como un punto. ¿Sí? Y como estoy viendo una de las líneas que contiene ese plano como un punto, significa que ese plano lo estoy viendo como un filo. Entonces, ese plano, este plano que les hice ahorita, que era como un trapecio, es este que está acá. Cambiémosle el color. Pongámoslo azulito. ¿Sí? Entonces, esto vendría siendo un plano. Recordemos, estoy haciendo un plano ahí que yo me inventé. Aquí así. Bueno, ahí están las líneas muy gruesas. Pero ese es el plano. Como estoy viendo una de sus rectas, una de las rectas que lo compone, acá en verdad la longitud, y aquí como un punto, significa que ese plano lo estoy viendo como un filo. ¿Sí se acuerdan de eso o no? Que eso lo vimos. Que en realidad este es el procedimiento para hallar un plano en verdadera magnitud. ¿Sí se acuerdan o no? Sí, señor. Y listo. Por construcción me sale que estas dos líneas, que pues obviamente pues, al tomar estas distancias, B y A, me va a quedar esta línea, me va a quedar aquí la proyección de esta línea AB, que la hemos hecho como verde, ¿no? Pues si se dan cuenta, nosotros no usamos prácticamente AB para nada. ¿Cuál es el objetivo de esto? Básicamente es formar un plano que sea paralelo a una línea A. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? El ejercicio, ¿qué línea me estaba dando? Me estaba dando la línea CD, que vendría siendo, pongámosla por aquí, por aquí, por aquí, por aquí en rojito. El ejercicio contenía era CD y AB, ¿sí? O sea que vienen siendo las líneas verdes, la línea verde y la línea roja. Ese era mi ejercicio. ¿Yo qué hice? A partir de ciertos pasos, lo que hice fue volver esa línea CD, la volví un plano, ¿ok? Entonces por eso me inventé esa recta XY, la volví un plano, de tal forma que ese plano que obtuve a partir de una línea A fuese paralelo a la otra línea. Entonces aquí me inventé un plano, este plano azul, me lo inventé. Obviamente ese plano, dentro de ese plano está contenido la recta CD, ¿sí? La recta CD está dentro de ese plano aquí de filo, ¿ok? Y ese plano gigante que me inventé es paralelo a la línea AB. ¿Entendido? ¿Lo entendimos o no lo entendimos? Profe, una pregunta. Esto que hicimos, o sea, ¿cómo decirlo? O sea, esto lo hicimos es para sacar un plano perpendicular, no mentiras, paralelo a la línea AB, ¿cierto? Ujú. Ok, listo. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a usar ahorita en las otras mínimas distancias. O sea, como tal, aquí no estamos tomando ninguna mínima distancia. Estamos haciendo es un procedimiento, ¿sí? Para ver cómo se halla un plano, cómo volvemos una línea, lo volvemos un plano para hacerla paralela a, a una línea A. ¿Entendido? Ujú. ¿Sí? Entonces, este era el objetivo. Ya tengo este plano paralelo a la línea A. Bueno, ahora, eso lo vamos a usar para las siguientes mínimas distancias. Entonces, ahora vamos a hallar la mínima distancia normal entre dos líneas que se cruzan. ¿Listo? Mínima distancia normal entre dos líneas que se cruzan. ¿Qué quiere decir eso? Mínima distancia normal
entre dos líneas que se cruzan. ¿Cuál creen que sea la diferencia entre la mínima distancia normal desde un punto a una línea? ¿Cuál creen que es la diferencia? Que pues yo diría que digamos acá un punto es como ver una línea, pero como de filo, como de punta, Ok. diría yo. No, aquí un punto es un punto. Entonces, la diferencia es esa, que aquí estamos hablando de la menor distancia normal, hasta ahí vamos igual, pero esta es desde un punto a una línea recta. Ahora, esta es la mínima distancia normal entre dos líneas. ¿Ok? Entonces, va a cambiar en algo el procedimiento, seguramente, pero los principios siguen siendo los mismos. Entonces, veamos los pasos y después los llevamos allá. Entonces, dice que pues la mínima distancia normal es la perpendicular en el punto de cruce. Recordemos líneas que se cruzan y líneas que se cortan. Estas son líneas que se cruzan. Vamos a hacerlo primero por el método lineal. Entonces, para hacerlo por el método lineal, es llevar una de las rectas a proyección de punto, ¿sí? A partir de ese punto, trazar una perpendicular a la recta, que ese vendría siendo la menor distancia en verdadera longitud, y llevar esa distancia a todas las proyecciones por la alineación de los puntos. Entonces, resaltemos los colores de las líneas. Entonces, tenemos la línea, me están dando el ejercicio, me da la línea, hagámoslo, AB, que es la misma línea AB acá. Y esta es la línea CD, hagamos la azul, acá. Entonces, ¿cómo sabemos que esas dos líneas se están cruzando? Este es el ejercicio. El ejercicio se lo dan con la línea de referencia HF y las dos líneas CD y AB, así como se las estoy presentando. ¿Cómo sabemos que son líneas que se cruzan? ¿Por qué sabemos que son líneas que se cruzan? Por la vista superior, Por la vista superior. ¿Qué nos dice la vista superior? que están a una distancia. Pero, No, no, no. Le estoy preguntando cómo sabemos nosotros cuando nos entregan este ejercicio, vemos la línea CD y la línea AB en sus dos vistas, en la superior y en la frontal. ¿Por qué sabemos que son líneas que se cruzan? ¿Qué nos, Porque, o sea, en la señor? superior no se intersecan, pero en la frontal sí. Básicamente es que un punto de cruce, o bueno, un punto de intersección, llamémoslo primero como cuando hay un sospechoso, como cuando alguien comete un homicidio, pero hasta que no le demuestren lo contrario, es un sospechoso. Entonces aquí nosotros tenemos un punto sospechoso. Siempre nosotros tenemos, aquí como no tenemos un punto de cruce, o bueno, una intersección, o un punto sospechoso, pero aquí sí tenemos un punto sospechoso, entonces nosotros decimos, este es mi punto sospechoso. Para saber si son líneas que se cortan o se cruzan, pues aquí yo proyecto ese punto en la vista superior. Como no hay una correspondencia a ese punto, o sea, como no hay un punto también en el mismo, por decirlo así, en un punto en el mismo punto, quiere decir que esas líneas se cruzan, no se cortan. ¿Ok? Entonces así yo determino que se cruzan. Además que pues sabemos que las mínimas distancias son de líneas que se cruzan, pero por si acaso, ¿no? Listo, tenemos esto. Entonces la teoría me dice que llevar una de las rectas a proyección de punto, no importa cuál recta. Entonces aquí el ejercicio lo resolvieron a partir de una línea volviendo esta recta AB como un punto. Entonces trazo mi línea de referencia que es perpendicular a esa recta AB, tomo terceras distancias, ¿sí? ¿Y qué quiere decir? Entonces ahora la recta AB está acá, ¿entendido? Y la recta CD está acá. ¿Listo? Como está paralela la recta AB al plano, a la línea de referencia, pues esta línea está en verdadera longitud. ¿Sí o no? ¿O no? Ahora, ¿qué hago? De nuevo,
A partir de esa línea en verdadera longitud, trazo la perpendicular. Trazo la línea perpendicular a esa línea en verdadera longitud, mi línea de referencia 1, 2, perpendicular a esa recta en verdadera longitud, y proyecto de nuevo los puntos. No me deja aquí, cambiamos este color. Entonces la recta CD, perdón, AB, la estoy viendo acá como un puntico. ¿Sí? Esa la veo ahí como un punto. Y la recta CD la estoy viendo como una línea recta. ¿Entendido? ¿Cuál era el objetivo de esto? Ver una de las líneas como un punto, parecido a como lo estábamos haciendo antes cuando era la distancia desde un punto a una línea. Aquí entonces llevo la línea a verse como un punto. ¿Entendido? ¿Qué hago ahora? Pues desde ese punto, desde la línea que estoy viendo como un punto, trazo una línea perpendicular a CD o a la otra recta. Pongamos la amarilla. Entonces, a partir de la línea como un punto, trazo una línea perpendicular a la recta CD. Esa sería mi verdadera distancia, mi verdadera longitud, está a 90 grados, entonces esta sería la mínima distancia normal, ¿ok? Entre dos líneas. Después, ¿qué tocaría hacer? Pues hacer lo mismo que hemos hecho siempre. Tengo este punto de intersección acá y es a partir de proyecciones, usemos qué color este y alcanzamos la línea. Entonces lo proyecto acá y lo proyecto acá. De tal forma que al final del ejercicio tendré esas distancias por acá y por acá. ¿Listo? También podemos hacer la deducción que hicimos en los ejercicios anteriores. Como aquí la estoy viendo en verdadera longitud, significa que, ¿qué significa eso? Que en su vista anterior la vi como una recta paralela a la línea de referencia. Entonces, si nos damos cuenta, esta recta acá, esta recta aquí, esta de acá, es paralela a la línea de referencia. Pero pues eso obviamente no es necesario indicarlo, ya lo sabemos porque nosotros ya somos unos duros manejando este tema. Entonces ya sabemos que si la estamos viendo aquí en verdadera longitud es porque en la vista anterior la vimos como una recta. ¿Vale? ¿Por qué necesitamos verla como un punto? Ustedes dirán, no, pero pues si es paralela, pues ahórrese esto. Lo que pasa es que esta vista me determina esto, el punto de cruce. No sé si vean, pero ustedes dicen, bueno, pues trázalo desde cualquier punto, pero pues es que rectas perpendiculares aquí habrá muchas. Y aquí como puede haber unas más corticas, o sea, en esta región, porque en realidad yo tengo que cubrir es esta región. Aquí. Puede haber muchas líneas rectas, muchas líneas perpendiculares, ¿ok? Pero solo una será solo una de todas esas rectas es la más corta. ¿Ok? Entonces por eso yo necesito verla como un punto para poderla proyectar, para poder hallar este punto de intersección Y y ese punto de intersección Y llevarlo a las demás vistas. Entonces, otra deducción que también podemos hacer es como esta línea está en verdadera longitud, la recta AB está en verdadera longitud, pues quiere decir que este ángulo de 90 grados es verdadero. O sea, ahí hay efectivamente 90 grados. ¿Ok? Y pues aquí hacemos las respectivas proyecciones
en las demás vistas. Aquí hayan algo interesante y es el ángulo de pendiente. ¿Por qué se halla ese ángulo de pendiente así? ¿Qué dicen? ¿Era necesario o no era necesario? ¿Por qué lo hacen en esa vista? Pues en la vista es porque la horizontal, ¿no? Es que yo me acuerdo que, digamos, en el Wellman ellos hacían lo mismo, pero te partían, digamos, de la frontal y ellos hacían esa anotación. Vea que usted partió de la frontal, entonces usted no puede sacar acá ángulos de pendiente. Ajá, el ángulo de pendiente se toma arriba. ¿Y cómo lo tomamos? Pues paralelo, vean. ¿Listo? Esto pues si se los pide el ejercicio. Si les dice, bueno, tome la línea de pendiente de esa mínima distancia normal, pues entonces ustedes vienen, como ya saben todo lo de topografía, ustedes saben que para tomar un ángulo, ¿cuál es el requisito? Pues primero, que se toma respecto a la horizontal. Este es mi horizontal. Recordemos que la horizontal siempre es paralela a la línea de referencia. Y que se toma cuando la línea está en verdadera longitud. Entonces vean que aquí no hemos violado ninguna norma del dibujo técnico. Siempre lo cumplimos. Por eso es importante que llevemos como la cadena, porque siempre es un poquito. O sea, agregamos un poquito más de lo que venimos viendo. ¿Ok? Entonces aquí seguimos aplicando lo mismo. Si nos piden determinar el ángulo dependiente de esa mínima distancia, entonces pues hacemos lo que siempre, lo que hacíamos en topografía. Una vista auxiliar donde la viéramos en verdadera longitud y a partir de la horizontal, que es paralela a la línea de referencia, hallo el ángulo. ¿Vale? ¿Entendido? Fácil, difícil. ¿Qué dicen, muchachos? Distancia entre las dos líneas, digamos que la recta amarilla, Es pero es que como usted decía, se le cortó un poquito Lozada. No le entendí muy bien. profe, en la recta amarilla, que es la que usted dice que es la distancia entre las dos líneas, ¿no? Ujú, Cuando estamos hallando como el punto Y, pues ujú, que antes era como el N, ujú. que uno traza, digamos, una paralela pues al eje, ¿no? Al plano, desde donde se toma eso. No, lo que pasa es que aquí, pilas, 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 pilas. Yo llego, yo tomo ese el punto. Esperen que ahora se me perdieron. Cambiaron los colores. Yo ese punto Y lo hallo es acá y lo correspondo acá. Y ahí me doy cuenta que esta línea es paralela a esta. Pero no de acá a acá. ¿Ok? O sea, yo hallo es aquí Y. Es el- Y por construcción ya sé, ya por mi normatividad de dibujo técnico, yo ya sé que entonces, si estoy viendo esta línea en verdadera longitud, es porque anteriormente la recta, esta vendría siendo una recta XY, es porque esa recta XY la vi como paralela a la línea de referencia. La línea de referencia es la 1, 2, y entonces el XY que está acá es paralela, pero no de aquí para allá, sino es al revés, de aquí para allá. ¿Ok? O sea, esos son como deducciones que uno hace porque ya conoce cómo es el dibujo técnico, pero no significa que entonces, por lo que les decía, aquí puede haber muchas líneas que se pueden considerar las mínimas distancias, que obviamente van a ser paralelas a esta recta, pero pues ¿cuál es? Puede haber muchas, millones de líneas acá, paralelas a esta línea de referencia, ¿ok? Que sean perpendiculares a la recta AB, partiendo desde CD. Entonces, la única forma que yo garantice que estoy viendo la mínima distancia es viendo la recta como un punto, ¿ok? Y a partir de ese punto, sí trazo una línea perpendicular. Y ese punto de cruce sí efectivamente es la línea donde se cruzarían las dos líneas con mínima distancia.
Y ahí sí me voy de aquí para atrás. Hago mis deducciones de aquí para atrás. ¿Ok? Pero yo no, de acá para allá, no. ¿Entendido? Listo, profe. Gracias. Todo bien. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Ese fue entonces el método lineal. Entonces ustedes miran, ¿quiere decir que hay un método del plano? Sí. En mínima distancia normal entre dos líneas que se cruzan hay un método del plano. ¿Cómo creen que sería? Las líneas son diferentes. CD. Ah, no, las líneas, el ejercicio me dieron las mismas líneas. Me dieron exactamente las mismas líneas. Ok, entonces acá tracemos las líneas para hacerlo más fácil. Entonces nos dan el ejercicio, nos da la línea CD, que es la misma aquí, CD. Perdón, si es CD, sí, sí. Y la línea AB. No sé si lo alcanzan a ver. ¿Sí las ven bien? Entonces, si nos damos cuenta, son las mismas que nos daban acá. CD y AB, CD y AB. ¿Listo? Y me dice, entonces hay la misma distancia normal entre ellas por el método del plano. Todos los planos dicen, los pasos dicen, a partir del punto D, trazar una línea paralela a la línea B, proyectada en ambas vistas. ¿Listo? Trazar una línea de nivel y hallar su verdadera longitud en la vista superior, proyectar el plano como un filo. ¿Listo? Realizar la proyección adicional de la vista de la línea y el plano. El punto de corte de ambas líneas en verdadera longitud indica la mínima distancia vista como un punto y proyectar esta distancia en las líneas anteriores. Bueno, entonces dice que a partir de el punto D, ¿cuál es el punto D? Este de acá. O sea, estos pasos que estoy dando acá son para resolver este ejercicio. Ustedes, pues no piense que siempre entonces a partir del punto D, no, porque si se las dan numeradas, entonces usted ya quedó, entonces no puede resolver el ejercicio, no. Usted determina uno de los puntos. Entonces aquí escogieron el punto D. A partir del punto D, ¿qué hacen? Trazan una línea. Vamos a ponerle un verde más oscurito. A partir de ese punto D, entonces trazan una línea que se va a llamar la línea DE, que va a tener el siguiente requisito, que es paralela a la línea AB. Ahí sí, hallan este punto acá, digamos que termina ahí, y vienen y la proyectan. Obviamente al final también vamos a tener que estas dos líneas son paralelas, pero aquí sí sale por construcción. Entonces, digamos, listo, mi recta DE va a tener esta longitud. La proyecto, ¿ok? Y va a tener aquí también. Entonces, esa misma línea recta DE también la voy a tener aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que al final del ejercicio, pues el método del plano hay un plano. Si yo uno de esas líneas, formé un plano CDE. ¿Sí? Y como la idea es trazar el plano como un filo, pues ustedes ya son los magos haciendo eso. ¿Cómo hacemos un plano que tengo CDE? ¿Cómo lo hago como un filo? Pues fácil, me invento una recta que vamos a llamar una línea de nivel que pues para ahorrarme pasos quiero que sea paralela a HF, la proyecto y hallo entonces esa distancia, esa línea que no le pusieron nombres, pero es una línea cualquiera, la veo en verdadera longitud, a partir de ella, entonces voy a...
A partir de ella, entonces, perpendicular a ella, trazo la línea de referencia. ¿Sí? Perpendicular a ella. Proyecto todas las líneas. Y quiere decir que al final del ejercicio voy a hacer esto. Voy a ver la recta AB con las distancias que tomé, las que sean. ¿Desde dónde las tomo? Pues de 1, 2, 3, estas distancias. Las tomo desde ahí. AB. Y esta línea, vamos a ponerla en este color. Y en este color. Y DE va a ser este de acá. Este va a ser mi plano CDE. Vean, aquí está C, aquí está D y aquí está E. Cumplí el objetivo porque el plano CDE lo estoy viendo como un filo, que es muy parecido a lo que hicimos ahorita, en el ejercicio que ustedes estaban confundidos, este de acá. Entonces, si se dan cuenta, al final que obtuve un plano que es paralelo a la otra línea de A, es esto que estoy haciendo acá. Entonces, aquí de nuevo, esto vendría siendo mi mínima distancia. O sea, lo que mide de aquí a acá, pongámoslo en un rojo. Pongámoslo en rojito. Lo que mide de aquí a acá es mi mínima distancia. Perpendicular, obviamente. ¿Listo? Entonces ya vi la línea, ya vi el plano CD, la estoy viendo como un filo. La recta B, pues la estoy viendo. La estoy viendo. No importa si está en verdadera longitud o no. Ya con ver esto, entonces ya tengo ciertas connotaciones. Ya puedo entonces aquí tomar la mínima distancia. Pero ¿qué pasa? Al igual que con todos los ejercicios anteriores, ¿dónde se presenta esa mínima distancia? Porque listo, aquí ya está. Aquí está. Pero yo quiero saber sobre la configuración del ejercicio dónde está. Si nos damos cuenta aquí, pues puede haber muchas rectas. ¿Sí o no? No sé si lo vean. O sea, en todas voy a tener la mínima distancia. O sea, todas estas líneas, esta y esta y esta y esta, miden lo mismo. Pero yo quiero determinar dónde está ubicada esa mínima distancia. Ya sabemos que esto es lo que mide. Quiero ahora representarla. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, por aquí decía, realizar una proyección adicional de la línea y del plano, y el punto de corte de ambas líneas indica la mínima distancia como un punto. Entonces, estas dos líneas son paralelas. Bueno, el plano es paralelo a AB. Entonces yo lo que hago es trazar un plano, una línea de referencia, pues paralela a ellas dos. Si es paralela a esta, pues es paralela a esta. Si lo vemos en lo que en los términos que hemos visto, pues como estamos haciendo una línea de referencia que es paralela a la línea esta verde, y como estoy viendo esa línea verde en realidad es una proyección de filo del plano. ¿Qué quiere decir? Que aquí, ¿qué voy a ver? ¿Verdadera magnitud? La verdadera magnitud de ese plano. No es tan importante, pero pues sabemos que es así. ¿Ok? Entonces trazo una línea que sea paralela a ellas dos. Como están paralelas, entonces paralela a ambas. Y por construcción, por mis principios de geometría descriptiva, entonces yo sé que si el plano o la línea de referencia es paralelo al plano de filo, entonces en esa vista nueva, en esa vista auxiliar, voy a ver ese plano como un filo. Entonces, si lo llevamos a los colores que hemos venido manejando, donde tenemos esto aquí así, o sea, la línea original es la verde, como más incandescente, y las otras son los planos que me inventé, entonces vendría siendo algo así. Acá, ¿sí? Y la línea que me interesa vendría siendo la AB. Y la B y la azulita esta sería así. ¿Listo? ¿Sí lo ven bien o no lo ven bien?
Entonces, ¿qué hice? Hice una vista auxiliar y de nuevo, terceras distancias. 1, 2, 3. Tomo las distancias y veo ya ahora sí lo que podríamos decir un punto de corte. Acá. ¿Listo? Entonces, pues aquí hay otra anotación. Si se dan cuenta, ambas líneas las estoy viendo en verdadera longitud. Aquí como esta línea es paralela a esta, entonces está en verdadera longitud. Y como estoy viendo la verdadera forma y tamaño de este plano verde, que es este que está acá, recordemos que cuando veo la verdadera forma y tamaño de un plano, estoy viendo la verdadera longitud de sus líneas. Entonces, esta también está en verdadera longitud. Entonces, ambas líneas están en verdadera longitud. ¿Ok? Ese punto de cruce que hallo, está acá, pues ese sí es el que proyecto y el que me va a decir listo. Entonces, ese punto de cruce va a ser aquí. Y esa sí, entonces, es la ubicación de mi mínima distancia. Por lo que les decía, esa mínima distancia, pues el valor es el mismo, pero puede estar ubicado en muchos sitios. ¿Dónde está? Como dónde está la bolita, ¿dónde está? ¿Dónde está el X? Acá, 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 acá. Eso únicamente lo determino haciendo este paso adicional. Bueno, entonces cuando ya tengo X y Y, lo único que tengo que hacer es, pues, proyectarlo. Entonces X y Y acá, de nuevo lo llevo aquí, ¿sí? Lo proyecto en las vistas anteriores, siempre teniendo en cuenta dónde es X, dónde es Y. X entonces corta a B, entonces si nos damos cuenta, a B hasta aquí, entonces X lo corta acá. Y CD y C y Y va a cortar a CD. Entonces lo hallo acá y la hallo acá. ¿Listo? Y esa sí es la mínima distancia normal entre dos líneas que se cruzan por el método del plano. ¿Vale? El Profe, resultado debería ser el mismo del anterior. Efectivamente, si nos damos cuenta, por el método lineal y el método del plano es el mismo. Solo que, pues, los pasitos fueron un poquito diferentes. ¿Cuál les gusta más? Yo creo que por practicidad el más fácil es este, ¿no? Llevar a ver la recta como un punto y listo, me devuelvo. Porque aquí sí toca hacer, pues en realidad son dos vistas auxiliares, una y dos, una y dos, pero no sé, a mí se me hace como más fácil este, el anterior. Ahora sí, por ahí alguien iba a preguntar. dos cosas, profe. La primera es, digamos, nosotros empezamos partiendo de que, o sea, nosotros creamos la línea de, ese fue como lo primero que hicimos, ¿no? Em, entonces mi pregunta es, digamos, ese, ¿cómo nosotros lo proyectamos desde la proyección horizontal a la frontal? Pues manteniendo que sean paralelas, como lo dijo No, por ahí Emily. o sea, que la decía paralela, que la A, línea de B, proyección. no, A, B. Sí. O sea, mire, si nos damos cuenta, aquí hay un requisito. Al O punto sea, yo D, entiendo. trazar Sí, una pero, línea paralela a la línea B. Entonces, esa línea que crea acá DE es paralela a B. Entonces, cuando yo vengo y la quiero proyectar aquí abajo, pues, ¿dónde ubico ese punto? Entonces, lo ubico de tal forma que también en esta proyección sea paralela a B. A B. ¿Vale? ok, listo. Y ahí ya determino el punto aquí de corte. Bueno, el Ok, punto de ubicación, señor. ¿Y ok, la otra ok. pregunta? La otra pregunta ¿es necesario, digamos, hacer esa última proyección en la que yo encuentro, pues porque si mi interés es encontrar la mínima distancia, pues yo podría no hacer el último, ¿no? Recuerde que siempre usted debe dar la mínima distancia de la ubicación. Ok, Usted tiene que indicarla en el dibujo. ¿Cómo la indica? Si no hacemos esto. Si esta vista no la hacemos, ¿cómo la ubica?
Porque listo, cuando usted toma esta medida, pues esta medida es igual acá, o es igual acá, o es igual acá, que esto era lo que les estaba diciendo ahorita. Porque son líneas paralelas, entonces la distancia siempre es la misma. Entonces ya di la primera parte del ejercicio, ya respondí la primera parte del ejercicio, que era la distancia. Pero siempre estos ejercicios se deben resolver, usted lo está resolviendo gráficamente, no analíticamente. Entonces gráficamente, ¿qué hace? Pues tiene que demostrarlo dónde está esa mínima distancia. ¿Cómo la determina? Pues tiene que hacer esta vista adicional para decir dónde está ese punto. Profe, una pregunta. Punto XY, señor. Esa línea paralela que se traza, ¿se puede trazar en cualquier parte de la línea CD o tiene que ser ahí precisamente, en el punto D? Espere, a ver, entonces estamos hablando en qué vista En la superior. superior. Entonces, que si parto de acá, Sí, tiene que ser necesariamente ahí o puede ser en cualquier punto de la línea CD. en cualquier punto. No, pues podría ser en cualquier punto, pero tómelo más fácil, o sea, lo podría hacer desde acá. Lo importante es que sea paralelo a la línea. Ajá. O sea, no importa en qué punto lo No, tome, porque sino usted que está tiene que ser hablando, paralelo. exacto, usted está formando un plano, ¿sí? Ah, ok, profe. Entonces, en teoría usted se va por los extremos. Los extremos son este y este, este y este. Pero pues si usted lo forma desde acá, pues obviamente esa línea va a estar en el mismo plano del plano que estoy creando. ¿Ok? Pero sí, puede ser en cualquier punto. Ok, profe. ¿Listo? Pero tómelo en los extremos de las líneas. No se compliquen. ¿Listo? Aquí hay algo importante. Estamos, que es lo, como siempre como las deducciones. Acá. Estamos viendo esta línea en verdadera longitud, que es la mínima distancia, la estamos viendo en verdadera longitud. ¿Qué pasa? ¿Qué significa? Si la estamos viendo en verdadera longitud, ¿qué pasa en la vista anterior? ¿O cómo la vi previamente? Que sería esta de acá. Y sería esta misma de acá. ¿Cómo la vi antes? Si aquí la estoy viendo en verdadera longitud, significa que anteriormente la vi paralela a esta línea de referencia. ¿Ok? Pero de nuevo, eso son deducciones que hago ya una vez terminé el ejercicio, porque ustedes me pueden decir, ah, pero entonces si es paralela, entonces ¿para qué hice todo eso? Pues ubique una línea que sea paralela. Sí, si yo ubico una línea aquí, paralela a la línea de referencia, pues yo digo, ok, pero esa es la mínima distancia. Es una distancia, pero no es la mínima distancia. ¿Entendido? ¿Sí me entienden o no me entienden? Sí, señor. Ok, entonces siempre los pasos no se los salten, hagan todo. Si aquí dice llevarla hasta un punto de cruce, llévelo hasta un punto de cruce. Bueno, entonces esta es la mínima distancia normal entre dos líneas. Ahora puede haber una distancia horizontal, la distancia horizontal entre dos líneas que se cruzan. Es diferente. ¿Listo? Aquí era perpendicular. Aquí es la mínima distancia horizontal. ¿Ok? Aparecerá en su verdadera longitud cuando el plano que contiene una de las líneas cruzadas y es paralelo a la otra aparece como filo. Entonces aparecerá en su verdadera longitud. ¿Quién aparecerá en su verdadera longitud? Pues la distancia horizontal. Estamos hablando de acá. Entonces aparecerá en su verdadera longitud cuando el plano que contiene una de las líneas cruzadas y es paralelo a la otra. Una de las líneas cruzadas es como lo hemos hecho aquí siempre. Acá. Esta es una de las líneas cruzadas. ¿Sí? Cuando el plano que contiene a una de las líneas cruzadas, o sea, este es el plano que contiene una de las líneas cruzadas, que es CD, y es paralelo a la otra. ¿Cuál es la otra? AB. Aparece la otra, aparece como filo. ¿Ok?
Entonces, si nos damos cuenta, el ejercicio partimos de las mismas líneas A, B y C, D. Partimos de las mismas líneas. ¿Listo? A, B, C, D. Hacemos lo mismo que hemos hecho, que hicimos anteriormente. A partir de C, D, trazamos una recta E que también proyectamos aquí abajo. ¿Listo? Y nos inventamos un plano ahí. ¿Ok? El objetivo, de nuevo, si nos damos cuenta hasta acá, es igual que aquí que en el ejercicio anterior. Lo llevamos a ver como un plano, como un filo, perdón. ¿Sí o no? La diferencia radica acá. Aquí donde estoy viendo la mínima distancia perpendicular. ¿Sí lo ven? Porque lo dice mínima distancia normal. Acá dice la distancia horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Cuando me digan distancia horizontal, es paralela a la línea de referencia anterior. ¿Listo? Entonces, antes era mínima distancia normal, o sea, una línea que fuese perpendicular a estas dos. Eso está en el ejercicio anterior. Aquí es que sea paralela a la línea de referencia H1. Esa es la mínima distancia horizontal. ¿Ven la diferencia? Entonces aquí, de nuevo, esta es la mínima distancia horizontal. Ya la medí, pero ¿dónde está ubicada? Entonces, de nuevo, acá o acá. Como esas líneas son paralelas, esa distancia siempre es la misma. ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Pues sí, ¿no? ¿Sí? Siempre son las mismas. Siempre es la misma distancia. Siempre es la misma distancia. Porque son paralelas. Pero ¿dónde está ubicada esa mínima distancia, esa distancia horizontal? ¿Ok? La distancia ya sabemos, el valor ya lo sabemos. Queremos ahora saber su ubicación. Entonces, de nuevo, aquí, ¿cómo lo hacíamos antes? Teníamos la recta acá, bueno, la distancia perpendicular, y hacemos una recta, una línea de referencia paralela a esas dos rectas. Aquí, ¿qué varía? Aquí hacemos la línea de referencia, 1, 2, es perpendicular. Vean que aquí hay una perpendicularidad. Es perpendicular a la línea de referencia H1. ¿Ok? Entonces, en el ejercicio anterior era la distancia perpendicular. Hay muchas, entonces para determinar dónde está ubicada la recta XY, que es la distancia mínima, hacemos paralela a ese plano de filo y a esa recta. ¿Ok? Aquí no es paralela, no es paralela a esas rectas, aquí es perpendicular a la línea de referencia anterior. Entonces vean que estas dos líneas, entonces, por tanto, siempre hemos usado este colorcito para las líneas de referencia. ¿Sí? Entonces hasta acá, hasta este paso, de ver la recta como un plano, como un filo y la otra recta paralela a ella, nos damos cuenta, en los dos ejercicios es igual. ¿Sí? Varía entonces ahora que la línea de referencia para la siguiente vista auxiliar es perpendicular a la anterior. Entonces, 1, 2 es perpendicular a H1. Y por terceras distancias hallamos estas líneas. C y D. AB y CD. ¿Sí o no? ¿Sí lo ven o no lo ven? ¿Me siguen o no me siguen? Uy, carajo, las 8:57. ¿Sí? De nuevo, ¿qué buscamos? Este punto. Estamos buscando el punto, o más que el punto, la línea XY, que en este caso, pues, como la estoy viendo como un punto, ¿sí? O sea, en realidad aquí y en el paso anterior, acá, estoy viendo esa mínima distancia la estoy viendo como un punto. ¿Sí o no?
¿Qué significa? Que si la estoy viendo aquí como un punto, o sea, la recta XY la estoy viendo como un punto, significa que en la vista anterior la vi en verdadera longitud, ¿o no? Y pues ahí ya, con toda la certeza del caso, yo ya puedo venir a decir, listo, si este es mi punto de cruce, significa que la recta va a estar por acá. Y ahí sí vengo y trazo entonces mi punto XY, X acá y Y acá. ¿Listo? Y ahí sí mido. Porque esta ya está en verdadera longitud. ¿Sí o no? Y vengo y entonces esa rojita, entonces esta lineecita de acá es mi distancia horizontal y la proyecto acá. Y la proyecto, bueno, aquí no se alcanzará a ver muy bien, pero es aquí. ¿Qué vemos acá? Al final del ejercicio, ¿qué nos encontramos? Que esa distancia horizontal de la que me están hablando acá no es más que una línea de nivel, parecido a esas líneas que yo trazaba acá para hallar un plano como filo, ¿se acuerdan? Que es a partir de una línea acá que yo les decía, pues que como esas hay muchas. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Que son las que llamamos las líneas de nivel, que uno dice, bueno, que sea paralela a la línea HF, entonces por tanto aquí ya la voy a ver en verdadera longitud. Entonces si nos damos cuenta, cuando me dicen distancia horizontal es una de esas líneas de acá, que trazo acá, solo que es la más corta de todas. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Por eso es que aquí la veo perpendicular, la veo paralela y aquí la estoy viendo si se dan cuenta en verdadera longitud. Profe, solo para confirmar, en la vista auxiliar, ¿sí? ¿En cuál de Usted las dos? Porque tengo proyectó dos. en la de arriba. ¿En Sí, cuál es la de la de arriba. arriba? Para eso tenemos números. Ah, uno, Uno o dos. dos. O Uno o bueno, dos sí, ese no. sería O siendo uno dos. o dos. Uno. Uno, ok. Esa vendría siendo uno. Listo. Entonces, ahí en esta tenemos la verdadera longitud de la línea de nivel, ¿cierto? O sea, esa distancia, en la rojita. Sí, ok. Y eso se proyecta tal cual, ¿cierto? Porque, pues, si eso es paralela a la línea de referencia, se proyecta tal cual, sí, según la definición. Sí, pero nos damos cuenta después, ok. Nosotros lo que hacemos es la proyección de los puntos normalita. Donde dio, la Ok. proyectamos. Ya después nos damos cuenta cuando vemos esto. Ah, distancia horizontal en realidad se refería a esas líneas que yo trazo acá, ¿sí? Para hallar el plano como filo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que ese era el ejercicio? De hecho, aquí lo hicimos. Acá, por ejemplo, a la recta PQ. ¿Se acuerdan? Y que lo vimos en topografía. Entonces, uno halla eso, determina eso. Se da cuenta de eso, que es la mínima distancia, que es una línea de nivel con la menor longitud. Y por lo que usted dice, aquí al proyectar esto, como esta línea está en verdadera longitud, ¿ok? Y está paralela acá a la línea de referencia, significa que en la anterior vista también la vi en verdadera longitud, porque siempre si la línea de referencia es paralela a una línea en verdadera longitud, pues la siguiente vista también está en verdadera longitud. O sea, como que no hice nada, por así decirlo. Entonces, pero esa deducción, lo que le digo, Pero ahí esa lee, pues, lo deducción, que, sí, señor. o sea, por los puntos, supongo. O sea, se determinó fue por Exacto, los sales puntos. por los puntos, o sea, por eso les digo, no empiecen a hacer sus conjeturas, usted única y exclusivamente limítese a qué, a hacer las proyecciones de los puntos, Ujú. que las demás cosas salen por defecto. Esto me va a salir por defecto, esta lista me va a salir por defecto y esto me sale por defecto, si lo hicieron bien, ¿no? Por las líneas de proyección, ¿cierto? Por las que Exacto. salen. Ustedes ya se dan cuenta de eso, ya dicen, ah, ok, o sea, la línea horizontal entonces quiere decir es esta línea que dice, esta línea, estas distancias que son acá, solo que es la más cortica de ellas, las que llamamos las líneas de nivel. Entonces, como es la línea más corta, entonces, ah, ok, o sea, significa que esta también está en verdad. Como esta línea es paralela a HF, yo digo, ah, ok, entonces esta está en verdadera longitud, ¿sí? Que es lo que siempre hacemos cuando vamos a hacer un plano de filo, ¿sí? ¿Sí se acuerdan de eso o no? Cuando yo voy a ver un plano de filo, lo que hago es buscar una línea de nivel, la veo en verdadera longitud y en la Es en siguiente verdadera vista longitud.
y en la siguiente Parece como un punto. vista la veo como un punto. Exactamente. Entonces aquí por construcción nos damos cuenta, listo, entonces está en verdadera longitud y como mi plano de referencia es paralelo a ella, entonces esta también está en verdadera longitud, pero eso sale después. Listo, señores, dejemos hasta ahí, falta la última con pendiente dada, entonces esa la vemos el viernes, ¿ok? Y hacemos un Kahoot de topografía. Alisten el viernes, vamos a hacer una revisión como de lo que tienen de IDS. Si quieren presentar algo como para resolver dudas entre todos, a ver si van bien. O sea, va a ser como considérenlo una asesoría, ¿ok? Profe, qué pena le pregunto con respecto a eso. Voy a dejar de grabar aquí un Como, momento. sí, como usted sabe,